pues alrededor de 200 personas conectadas en conferencia con la UNED y bueno, pues necesitamos el micrófono, la imagen. Lo primero que os quería decir es que todos hemos pasado por situaciones que son difíciles o a veces muy difíciles. Si tuviéramos un botón en el que al pulsarlo elimináramos el sufrimiento y a la vez pudiéramos eliminar los momentos de placer, el cariño, el amor, el tener ilusión, ¿lo pulsaríais? Pues os tengo que dar dos noticias. La primera es que todos los seres humanos venimos con el paquete completo. Venimos a experimentar todas las sensaciones, las agradables y las desagradables. Y la segunda noticia es que afortunadamente tenemos herramientas para superar las situaciones que nos producen sensaciones desagradables. Hemos venido a hablar sobre el autoliderazgo en la sociedad actual. Y Vuelve a abrirlo, Israel. Yo creo que si lo vuelves a abrir. la presentación. Sí, correcto. Vale, prueba ahora. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es poner dirección, es dirigir. Y en la sociedad actual, pues tenemos una dirección, tenemos una forma en la que pues, la sociedad nos envuelve y nos encamina hacia conseguir determinadas cosas. Puede ser que la sociedad actual pues, nos dirija a ir muy deprisa o que nos dirija hacia aparentar o que nos dirija a tener la familia ideal. El liderazgo de la sociedad nos condiciona, pero tenemos que prestar también atención al liderazgo propio, al autoliderazgo. ¿Cómo queremos nosotros dirigir nuestra vida? ¿Cómo queremos nosotros encaminar nuestra vida? Porque cuando somos pequeños, pues necesitamos el liderazgo de nuestros padres. Y si, por ejemplo, queremos una golosina y no nos la compran, pues a lo mejor lloramos, gritamos, pero eso de adulto no nos funciona. Entonces, el autoliderazgo es imprescindible para saber qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, hacia dónde la queremos encaminar. Y entonces el ego que hemos ido acumulando a lo largo de los años, pues nos sirve para contrastar lo que hemos aprendido por el liderazgo que nos ha rodeado, tanto cultural como de la educación, como de la sociedad donde nos hemos encontrado, a contrastarlo con el liderazgo que llevamos dentro de nosotros. Entonces, cuando podemos mirar con perspectiva lo que nos rodea y lo que llevamos dentro, entonces os voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son vuestros dos mayores ideales en la vida? Os pido que reflexionéis durante unos instantes cuáles son vuestros dos mayores ideales en vuestra vida. Si los tenemos, ahora, ¿qué pasaría si no se cumpliera
esos ideales. ¿Podríamos ser felices si no se cumplieran esos ideales? ¿Podéis levantar la mano los que podríais ser felices si esos ideales no se cumplieran? ¿Vale? Y los que pensáis que esos ideales no se pueden cumplir, ¿cuántos no seríais felices? ¿Podéis levantar la mano? ¿Vale? Gracias. Pues, si tenemos ideales, la primera opción es que se cumplen. Es decir, que yo tengo una idea en mi mente y si se cumple, entonces puedo ser feliz. Es decir, si lo que yo espero que suceda se cumple, entonces puedo ser feliz. Si las expectativas que yo tengo sobre lo que me encuentro se cumplen, entonces puedo ser feliz. Pero ¿qué ocurre cuando eso sucede muy pocas veces? Cuando lo que yo espero de mi familia, de cómo se comporte mi familia, es exactamente igual al ideal que yo tengo. O que el trabajo que estoy desempeñando es el ideal que yo tengo. Eso sucede pocas veces. Que se ajuste lo que está sucediendo fuera con lo que yo tengo idealizado. La otra opción que tenemos es que no se cumplan. Si mis ideales no se cumplen, y yo creo que puedo ser feliz si no se cumplen, entonces lo que ocurre es que no los necesito para ser feliz. Si yo, a pesar de tener ideales y no se cumplen y no es como yo creo que va a suceder, ¿puedo ser feliz? Entonces no es necesario. Los ideales no son necesarios. Pero si no se cumplen mis ideales y yo no puedo ser feliz si no se cumplen mis ideales, entonces los ideales son un obstáculo para que yo sea feliz. Porque al tener los ideales y querer alcanzarlos y no llego a conseguirlos, entonces no voy a ser feliz. Y eso mismo, el tener ese ideal, es lo que me está impidiendo ser feliz. Por lo tanto, los ideales o son un obstáculo o son muy poco frecuentes que se cumplan o no son necesarios. Entonces, si yo quiero dirigir mi vida, ¿cómo lo hago si no estoy basándome en ideales? Pues tenemos que irnos a la realidad. Tenemos que basarnos en la realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad es lo que está sucediendo en el momento presente, donde tengo mi atención. Lo imaginario no es la realidad. Nosotros estamos aquí y ahora. Esta es nuestra realidad. Yo tengo 2 hijos a los que amo incondicionalmente. Pero ahora ellos no son mi realidad. Mi realidad es estar en esta sala de conferencias haciendo esta conferencia. Entonces, tenemos que trabajar en nuestra realidad, en el presente. La alternativa al presente es el pasado o el futuro. Y eso no es realidad. Entonces, para dirigir nuestra vida, tenemos que estar en el presente con nuestra intención y atención en el presente. Cuando yo salgo de mi mente y me voy hacia el pasado o hacia el futuro, no estoy en la realidad. Estoy imaginándome lo que podría pasar o estoy regodeándome de lo que ya ha pasado. Entonces, la diferencia entre
la realidad y lo que no es realidad está en la mente. Yo pongo mi atención aquí y aquí es donde están sucediendo las cosas. Ahora mismo no es importante lo que está sucediendo en mi casa, lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo en otras familias, lo que está sucediendo con mis amigos, lo que está sucediendo con parejas. Eso no es importante. Eso no es realidad, porque la realidad la estamos viviendo en este instante. Entonces, si estamos basando nuestra experiencia para dirigir nuestra vida en la realidad, pues si no se cumple, sentimos dolor. Cuando vemos algo que no nos gusta de la realidad, sentimos dolor. Porque rechazamos eso que no nos gusta. ¿Podéis poner las manos juntas? Y vamos a hacer mucha fuerza con la mano derecha hacia la otra mano. Mucha fuerza. Más todavía. Más. Más. ¿Vale? Podemos dejarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando tenemos dolor y nos resistimos a él, cuando ponemos resistencia, hay una fuerza que va en el sentido opuesto que es igual de proporcional. Entonces, cuanto más me resisto a lo que ha dolido, lo que hago es generar sufrimiento. El sufrimiento es el dolor por la resistencia. Cuanto más me resisto a eso que estoy viendo en la realidad, a eso que estoy experimentando en la realidad, sufro más. El dolor es biológico, es un momento. No podemos evitar sentir dolor. Pero lo que sí podemos evitar, porque es opcional, es el sufrimiento, porque es psicológico. Está en nuestra mente. Imaginaos, por ejemplo, una persona que está en un atasco. Y la persona que está en el coche de atrás está en el mismo atasco. Pues una puede estar diciendo, madre mía, voy a llegar otra vez tarde al trabajo. Y esta carretera no la arreglan nunca. Es que no sé cómo puedo estar pasando por aquí todos los días y encima no se soluciona nada. Y el de atrás está diciendo, bueno, pues voy a tener que estar aquí 5 minutos. Voy a poner una canción que me guste. Entonces, la realidad es la misma, pero una de ellas se está resistiendo a la realidad. Está oponiéndose a ese dolor que ha venido por el atasco. Y entonces, al sostener ese dolor, al haber resistencia a lo que está sucediendo, entonces sufre. Otro ejemplo. Una persona que está buscando pareja y quiere proponerle algo a otra persona y la rechaza. Pues el primer impacto de dolor es inevitable. Pero una vez que hemos recibido el rechazo, el sostener, resistirse a eso, provoca sufrimiento. Porque está perpetuando un dolor que no es necesario. El sufrimiento hemos visto que es opcional. El dolor es inevitable. Entonces, la diferencia está en cómo interpretamos lo que sucede. ¿Cómo estamos interpretando la realidad? ¿Cómo la estamos observando? ¿Cómo la estamos mirando?
Porque la experiencia que tenemos en esta vida es personal. Cada uno de los que estamos aquí va a vivir una experiencia a lo largo de su vida que es completamente individual, personal. No importa en qué realidad estemos comúnmente, que cada uno va a interpretar la realidad a su manera. ¿Y cómo sucede eso a nivel cognitivo y de resultados? Pues os voy a proponer seguir este esquema. Los pensamientos que tenemos, cualesquiera que sean, generan que nos sintamos de una determinada manera. Al pensar algo, sentimos algo, congruentemente con eso que hemos pensado. No es lo mismo que pensemos otra mañana más que voy a tener que ver a esta persona que, bueno, voy a ver qué sucede esta vez con esta persona. Entonces, el pensamiento, al ser distinto, genera una emoción distinta. Y con eso que sentimos, al sentirnos de esa manera, el comportamiento que tenemos es de acuerdo a esa emoción. Entonces, una persona que habitualmente está sintiendo emociones desagradables que no le gustan, pues el comportamiento que tiene es totalmente distinto al comportamiento que puede tener una persona que habitualmente está sintiendo emociones agradables. Incongruentemente, el comportamiento que tenemos nos hace tener unos resultados en la vida. Lo que pensemos acerca del dinero nos hace sentirnos de una determinada manera. Y al sentirnos así, nos vamos a comportar así en relación al dinero. Y al comportarnos así, obtenemos unos resultados con respecto al dinero. No es lo mismo que alguien piense que el dinero nos ayuda a vivir más cómodamente que otra persona que piense que el dinero corrompe. Todo empieza en la mente, con ese pensamiento. Y de ahí se desencadena el resultado. Entonces, los resultados que estamos viendo manifestados en nuestra vida dependen de la calidad de los pensamientos que estamos teniendo. Imaginaos una persona que va a pedir trabajo y le dicen que no es apto. Pues, si esa persona lo que está pensando es que no voy a encontrar trabajo nunca, es que siempre hay algo que tienen en contra de mí. Al pensar eso, las emociones que se generan son, pues a lo mejor de rabia o de frustración. Y cuando una persona está rabiosa y frustrada, se comporta de una determinada forma. Pues a lo mejor abandonando las entrevistas de trabajo o teniendo que malvivir con poco dinero. Y los resultados pues se manifiestan en la realidad. Entonces, hay dos maneras de interpretar lo que está sucediendo en la realidad. Una de ellas es desde la ignorancia. ¿Y cómo sabemos que estamos interpretando la realidad con ignorancia? Porque obtenemos sufrimiento. Cuando el resultado de lo que estamos sintiendo es sufrimiento, la realidad la estamos interpretando de forma errónea, con ignorancia. Y claro, pero ¿cómo puedo interpretar que mi hermano tenga cáncer? Pues hay personas que cuando le diagnostican que tienen un cáncer, piensan, me queda muy poco tiempo para morir y ya no merece la pena nada. Al pensar eso, ¿qué resultados va a tener? Pues una experiencia de la vida, de una realidad que le hace sufrir. Hay personas que cuando le diagnostican el cáncer, y esto
hay muchos testimonios que dicen, es la oportunidad que tengo para apreciar la vida con más intensidad. El hecho es el mismo, pero la interpretación que se hace es distinta. Entonces la interpretación puede ser por ignorancia, que genera sufrimiento, o con sabiduría, con el resultado de paz. Cuando nosotros estamos interpretando lo que esté sucediendo, cuyo resultado me haga sufrir, lo estamos interpretando de forma errónea. Somos ignorantes de cómo se está interpretando eso. Sin embargo, cuando tenemos paz al final de la experiencia, es que la interpretación que estamos haciendo es con sabiduría. ¿Y cómo interpretamos la realidad con sabiduría? ¿Cómo podemos obtener paz en las circunstancias que la realidad se me presenta? Pues hay una herramienta maravillosa, magnífica, potente, que es la aceptación. Aceptar la realidad tal y como es. La realidad no es mala ni es buena. La realidad es. Esto es la realidad. Lo que estamos viviendo aquí ahora mismo, esto es real. La realidad es donde estamos en el presente. Es neutra. Y cómo interpretamos nosotros la realidad es lo que marca la diferencia entre la paz o el sufrimiento. Aceptando la realidad tal y como es, se elimina el sufrimiento. La herramienta para terminar con el sufrimiento es aceptar lo que es. Se ha muerto mi padre. Hay personas que se resisten porque están haciendo una fuerza para resistirse al fallecimiento de su padre. Y entonces eso se traduce en que el dolor se potencia, se resiste y pasa a ser sufrimiento. Entonces, en el momento en el que aceptamos, se ha muerto mi familiar, acepto que estoy en un atasco, acepto que en 3 entrevistas de trabajo me han rechazado, acepto que este mes tengo dificultades para llegar al final con el dinero que tengo, acepto que esa persona no quiere pasar tiempo conmigo, acepto que me duele el hombro. Os voy a pedir que penséis en la situación actual que más sufrimiento os genere. Pensad ahora en una situación real, actual, que os genere sufrimiento. Y ahora, responded a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que no estáis aceptando ahora mismo? De esa situación, ¿qué es lo que no estáis aceptando? Y hay que tener muy claro que hay una diferencia entre aceptar algo y resignarse a algo. Y lo vamos a ver así. La resignación es pasiva. Y el diálogo interior, el diálogo que tengo yo en mi cabeza, pues es, esto está todo perdido, ya no puedo hacer nada, vaya fracaso, siempre me pasa lo mismo a mí, ¿quién me castigará a mí con esto? Y entonces el foco, la atención, la estoy poniendo en la imaginación, en algo que no es real. Entonces la resignación me lleva a no hacer nada.
es que esto no hay que lo cambie. Es que tengo un problemón. Entonces, el foco, la atención, se centra en algo imaginario, en cómo será el futuro de peor, o en, si es que claro, con todo lo que me ha pasado, el pasado. Entonces, la resignación no lleva a salir de ella, sino que al ser una actitud pasiva, nos mantiene en un círculo vicioso. Sigo alimentando los pensamientos del diálogo interior de, pues, no sirvo para nada, nadie me quiere, soy torpe, es que todo me pasa a mí, es que otra vez estoy en otro problemón. Entonces, ese diálogo alimenta el esquema que hemos visto anteriormente de los pensamientos que generan emociones, que generan comportamientos, que generan resultados. Sin embargo, la aceptación hace otra cosa totalmente distinta. Tiene una actitud activa. Porque yo acepto lo que está viniendo, me guste o no. Lo acepto como si lo hubiese elegido. Es que me han puesto una multa. La acepto. Es que esta persona me ha ridiculizado en público. Lo acepto. Entonces, al aceptarlo, tengo una actitud activa porque mi diálogo interior es, esto es lo que toca, esto es lo que hay. La realidad no se puede cambiar. La realidad es la que es. Lo que podemos cambiar es la interpretación que hacemos de la realidad. Entonces, como esto es lo que hay, como esto es lo que toca, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Fijaos que no es una actitud inmovilista, es una actitud activa. No es que me resigno y no hago nada, justo lo contrario. Lo que hago es aceptar lo que hay, me guste o no, y me muevo, me movilizo a un estado superior para resolver lo que puedo hacer. Y entonces el foco lo tengo en la realidad, en lo que está sucediendo. No me estoy imaginando lo que pasará ni lo que ha pasado. Estoy centrado en esto que está sucediendo. He tenido un accidente con el coche. Pues en vez de decir, madre mía, ahora el seguro, ¿cuánto me va a recargar en la próxima póliza? O llegará la ambulancia a tiempo por si la otra persona tiene alguna enfermedad. Futuro. Pero la realidad es que ha habido un accidente, se han chocado los coches. ¿Y qué puedo hacer ahora? Puedo llamar por teléfono para que me auxilien. O puedo salir del coche a preguntarle a la otra persona cómo se encuentra. O puedo ver los daños que tiene el coche. Porque el resultado de cómo me siento indica la interpretación que estoy haciendo de esa realidad. Con sabiduría, y por lo tanto tengo paz, esto es lo que hay. Un accidente de tráfico. O con ignorancia. Madre mía, esto es un desastre. Ahora voy a tener que estar 2 semanas sin coche. O ahora veremos a ver qué me va a decir mi marido o mi mujer cuando vea el coche. A ver si se va a asustar. Eso no es real. Eso está en la imaginación. Entonces nosotros, en la aceptación, trabajamos la realidad. Y cuando queremos aceptar algo, hay algo que es súper importante para poder aceptar algo. Y es que es imprescindible comprender. Si no comprendemos, no podemos aceptar esta situación. Si no comprendemos lo que está sucediendo, no podemos aceptarlo. Nos resistimos todavía más a eso. El dolor lo hacemos más grande. El sufrimiento se elimina aceptando.
Si hay una situación que no me gusta, acepto esa situación. Cuando soy capaz de aceptar eso, dejo de sufrir. Pero necesito primero comprender para poder aceptar. ¿Y qué necesitamos comprender exactamente? Que todo en la vida es perfecto y necesario. Todo lo que sucede tiene una causa y un efecto. Nada es arbitrario en la vida. Nos unimos con personas porque tiene que ser así. Tenemos el accidente porque tiene que ser así. Todo lo que sucede es perfecto y necesario para nuestra evolución. Entonces, de la realidad no hay que cambiar nada. Todo está como tiene que ser. En vez de cambiar la realidad, porque no se puede cambiar, vamos a cambiar nuestra interpretación interna. Y entonces la realidad la voy a mirar de otra forma. Si todo es perfecto y necesario, cuando me ocurra algo, voy a comprender por qué puedo aceptar eso. Otra estrategia que nos ayuda a comprender, para poder aceptar lo que no nos gusta, lo que nos hace sufrir, es que hay una ley del orden universal. La ley del orden universal dice que todo tiene un orden, todo está en su sitio. Y si pretendemos intervenir en el orden universal, en lo que es, nos vamos a encontrar con sufrimiento. Porque la ley protege el intervenir en la realidad. Nosotros no podemos luchar contra la realidad y quedarnos indemnes. Entonces, la ley del orden universal establece que todo encaja donde tiene que encajar. Y lo que pretendemos las personas cuando estamos sufriendo es de que el orden universal, la realidad que estamos viendo, encaje en nuestro orden mental. Y es justo al contrario lo que tenemos que hacer. Nuestro orden mental lo tenemos que adaptar al orden universal, a lo que es, a lo que está sucediendo. Por último, tenemos que comprender la pedagogía de la vida. ¿Qué significa la pedagogía de la vida? Significa que la vida nos está enseñando constantemente a través de las experiencias que estamos viendo, nos está enseñando. Entonces, cuando ocurre un hecho que no nos gusta y queremos aceptarlo para dejar de sufrir, si comprendemos que todo es perfecto y necesario, no voy a luchar contra lo que ya es perfecto y tiene que pasar. Eso no significa que el destino esté escrito. Javi, hay un sonido de fondo. Javi, de los altavoces hay un sonido de fondo. Vale, voy a mirarlo. Gracias. Entonces, cuando sucede algo y yo comprendo que eso es perfecto y necesario, dejo de luchar contra eso. Porque lo puedo aceptar. Y si sé que hay una ley del orden universal, que todo está donde tiene que estar, y que si yo me empeño en intervenir en la vida de otras personas para cambiarle su realidad, me voy a encontrar con un bloqueo, voy a sufrir. Yo no soy quien, por mucho que ame a mis padres, para intervenir y cambiarles su realidad cuando ellos necesitan vivir esa realidad. Si pretendo, ya está, gracias. Si pretendo intervenir para cambiar lo que ya es perfecto y necesario, la ley me lo va a impedir, me lo va a bloquear, haciéndome sufrir.
porque no me pertenece entrar en esa realidad. Y si yo sé que la vida me está enseñando que esa situación que está apareciendo, porque las que me gustan, las puedo disfrutar, pero las que no me gustan, si yo sé que que la vida me está enseñando a través de esa experiencia, entonces mi actitud no va a ser reactiva, va a ser de aceptar eso. Esto es lo que me toca. Esto es lo que yo ahora mismo necesito. Y se van a presentar las situaciones en la vida que necesitamos aprender tantas veces como sea necesario hasta que hagamos ese aprendizaje. Lo que no es necesario en este universo no necesita existir. Si no es necesario, no va a existir. Entonces, imaginaos, por ejemplo, nosotros cuando fuimos niños aprendimos a sumar, pero nosotros ya no necesitamos ir a clases para aprender a sumar. Hay clases para aprender a sumar, pero nosotros no necesitamos ir a esas clases. Entonces, la vida no se nos va a presentar con una clase para aprender a sumar. No es necesario que aparezca. No es necesario que vivamos esa experiencia porque ya hemos obtenido el aprendizaje de eso. Y si se presenta esa situación, la vamos a aceptar con mucha facilidad porque ya hemos integrado el aprendizaje. Entonces, si no lo hemos integrado, si no hemos aprendido de esas situaciones que nos producen sufrimiento, van a aparecer. De una forma o de otra. Con una persona o con otra. Con una situación o con otra. Pero van a estar ahí para enseñarnos, porque la vida es una pedagoga, es una maestra. Y al comprender, sí que podemos actuar. Pero tenemos que actuar en lo que nos corresponde, no en lo que no nos corresponde. ¿Y cómo sabemos que tenemos que actuar en lo que nos corresponde? ¿Cuál es la diferencia entre lo que me corresponde y lo que no me corresponde? Pues tenemos que prestar atención a las señales. Si yo pierdo, por ejemplo, las llaves de mi coche y yo me empeño en, en hacer copias y copias y copias y copias de la llave, pues a lo mejor no estoy obteniendo el aprendizaje de esa experiencia. A lo mejor lo que debería es, pues, dejarlas en un sitio concreto todas las veces o ponerme un localizador con la llave, pero tenemos que saber que el hecho de actuar tiene que ser correspondiente a mi realidad. Porque lo que me voy a encontrar fuera se corresponde con mi interior. En la vida lo que está sucediendo son todo el rato correspondencias. Si nos sucede algo, es porque nos corresponde a nosotros. Si no, no aparecería en nuestra realidad. Entonces hay personas que no le van a aparecer otras situaciones que a ti sí te aparecen. Entonces, por eso esa persona, eso quizá lo tenga integrado, ese aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje de tener paciencia en una cola. Pues hay personas que llegan a la cola del supermercado y ya, madre mía, cuánta gente hay aquí. Esto es desesperante. A ver cuándo me toca. Oye, queda mucho. Oye, a ver si agiliza un poco. Y pierde la paz. Entonces, esa persona necesita tener colas en su vida. Necesita que cuando llega a los sitios haya la cola más larga del mundo. Porque tiene que aprender a tener la paciencia. ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos que tener cada uno de nosotros? Lo tenemos que descubrir nosotros a través de las experiencias. Voy a experimentar esto. Anda, estoy perdiendo la paz. Ahí está el maestro. El maestro para actuar. Esto me corresponde a mí, porque si no, no aparecería en mi realidad. Y cuando lo he integrado, pues llego a la cola y no me importa.
Sí, más o menos personas. De hecho, es que seguramente ya en mi vida las cosas sean cortísimas y siempre tenga suerte. Pues fíjate, esta caja la acaban de abrir en el supermercado. O fíjate, he encontrado aparcamiento a la primera. Porque ya no es necesario que aparezcan esas situaciones en tu vida. Las tienes integradas. Entonces tenemos que actuar en correspondencia con lo que llevamos dentro. A través de las señales. Si yo percibo que el camino es fácil, que estoy obteniendo paz, ese es mi camino. Imaginaos que hay una persona que está en un cruce de caminos y tiene el norte, el sur, el este y el oeste. Y la persona quiere ir al norte. Pues cuando va al norte se encuentra toda clase de obstáculos, de dificultades, de inconvenientes. Pero se empeña en ir al norte. Pues a lo mejor se acerca al norte. Pero ¿cuál es el precio que va a tener que pagar en su vida experimentando esa experiencia? Sin embargo, si una persona está en un cruce de caminos y dice, voy a ver cuál es mi camino en vez de ir al norte. No quiero ser terco, no quiero ser cabezón para ir al norte. Voy a ver. Voy hacia el norte, un montón de obstáculos, un montón de penurias. Voy a ir al este. Aquí sí. Voy a seguir avanzando por aquí, porque este sí es mi camino. Entonces, a través de las señales que nos presenta la vida, podemos saber si es en nuestro camino o no. Y para eso hay que estar en el presente, estar muy atentos y observarnos. ¿Obtengo paz o obtengo sufrimiento? Las correspondencias de fuera a adentro están sucediendo todo el tiempo. Que vosotros estéis aquí os corresponde con que yo esté aquí. Nosotros ahora mismo estamos creando esta realidad conjuntamente, porque nos estamos correspondiendo mutuamente. La gente que está en sus casas con el ordenador también está actuando con correspondencia con este evento. Hay infinitos mundos que están sucediendo fuera de este evento, pero no nos corresponden. Esto sí nos está correspondiendo ahora. Cuando salgamos por esa puerta, nos van a corresponder otras cosas. Y nadie nos va a castigar. Y nadie nos va a felicitar. Sino lo que nos ocurra es lo que nos corresponde. Porque no hay otra forma. Es la correspondencia interna con lo de fuera para nuestra evolución. Hay varios tipos de personas cuando actuamos en la correspondencia. La primera de ellas es una persona que está sufriendo y luchando por conseguir las cosas en su vida y tiene un cierto éxito. Bueno, a pesar, mira, llevo 5 años en el juzgado por ganarle a mi expareja una casa que tenemos en disputa. Pues esa persona, a lo mejor, consigue esa casa después de los 5 años de litigios en el juzgado. Pero ha tenido que luchar y sufrir para conseguir eso. Entonces, el primer tipo de personas son personas que cuando ven la realidad se empeñan y luchan y sufren y tienen un determinado éxito. Alguien que inicia una guerra en un país, pues a lo mejor pretende ocupar otro país o quitarles el petróleo y se empeña en hacerlo y a lo mejor tiene un cierto éxito, consigue algo de eso o incluso todo, pero ¿qué precio tiene que pagar?
tiene que sufrir y luchar. Y es el tipo de personas que están consiguiendo cosas, desgastándose toda su vida hasta que acaban extenuados para conseguir sus ideales. Porque cree que los necesita. Porque si no tiene esos ideales, no es nadie. El segundo tipo de personas son personas que sufren, que luchan, que se empeñan en conseguir lo que se propongan porque quieren cumplir sus ideales, porque quieren que la realidad sea como ellos quieren. No, es que esto tiene que ser así. Es que yo no quiero envejecer. Es que, como tengo que aparentar, pues no quiero que la gente me vea que estoy envejeciendo. Se está empeñando en luchar contra la realidad. Sin éxito. Entonces hay personas con el tipo 2 que luchan y sufren, pero no tienen éxito, no consiguen lo que se ha propuesto. Y después está el tercer tipo de personas que podemos encontrar cuando nos relacionamos con la realidad. Y es el tipo de personas que acepta la realidad como es. Y utilizan esa realidad para su propia evolución, para traspasar sus límites. Voy a aprovechar lo que está sucediendo. ¿Qué puedo hacer para mi evolución con esto que está pasando ahora mismo? ¿De qué tipo de personas os gustaría ser a vosotros? La primera y la segunda tienen una carga de sufrimiento muy alta. Algunas consiguen lo que se proponen y otras no. Pero la tipología de las personas 3 viven en paz, aceptando lo que es, y viven una magnífica oportunidad cuando encuentran una dificultad en su vida, cuando aparece el dolor por un instante y deciden que van a aprender de eso. Yo quiero ser de las personas del número 3. He experimentado, y últimamente más todavía, que cuando acepto la realidad, a pesar de que no me guste nada, la transformación que se produce dentro de mí hace que las acciones que emanan de mí sean poderosas, porque salen desde un lugar interno de paz, no de luchar, no de quedar por encima de alguien, no de eliminar o machacar algo que no me gusta, sino de crear lo que sí quiero. Desde la paz de aceptar la situación como es y mirarme. ¿Qué es lo que puedo aprender yo de esto? Y entonces, mágicamente, la realidad cambia. Cuando cambia nuestra interpretación interna, cuando acepto, paradójicamente, la realidad de fuera cambia. Ya no es necesario que luche con esa persona. Ya no es necesario que intente parecer alguien que no soy. Ya no es necesario que delante de la sociedad tenga que tener éxito. No es necesario, no lo necesitamos. Si aceptamos la realidad y aprovechamos sus límites, es vivir otra vida. Y ojo, no hay que confundir indiferente con correspondiente. Una persona indiferente es la que dice, bueno, a ti te está pasando esto, pues allá tú, apáñatela como puedas. No me importa lo que te esté sucediendo. Así actúa una persona indiferente, porque lo único que le interesa es ella. Entonces, cuando en la realidad que se nos presenta ve a alguien sufrir,
No le importa, porque se siente indiferente. Ah, pues ese es su camino, pues allá ella. Pero eso no es lo que yo os propongo. Os propongo que entendamos que somos correspondientes, que esa persona necesita vivir eso. A mí me importa esa persona. La amo como puedo amar a cualquier ser humano, pero esa persona necesita esa experiencia. Amo profundamente a los seres que tengo más cercanos y veo que sufren a veces, y mucho, y me importa muchísimo porque no quiero verlos sufrir, pero acepto que ese es su camino, que tienen ese instante para aprender. Que lo aprovechen o no, no es mi responsabilidad. No podemos intervenir dentro de las personas para cambiarle las correspondencias con la realidad. Cada uno genera su propia correspondencia fuera, que es exactamente la que necesita para su evolución. Entonces, el intentar evitar que alguien no sufra es intentar evitar que el niño haga los ejercicios de las sumas que le ha mandado el profesor. No va a aprender. Si le haces tú los ejercicios, no va a evolucionar. Entonces, tenemos que saber cuándo la correspondencia es nuestra o es de otra persona. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando hay paz, cuando hay sufrimiento. Si estoy sufriendo por intervenir con otra persona, no me corresponde intervenir en esa realidad. Si estoy obteniendo paz, estoy haciendo lo que me corresponde. Porque esa persona ha aparecido en mi vida porque corresponde que aparezca en mi vida. No va a aparecer nadie en nuestras vidas, no va a aparecer ninguna situación en nuestras vidas si no nos corresponde. Entonces, cuando alcanzamos esa comprensión, ya no menospreciamos a las personas porque estén sufriendo. Al revés, las entendemos. Porque si somos indiferentes o si le decimos, no, si esa es tu experiencia y ya verás cómo vas a aprender. Si las personas no tienen el suficiente grado de evolución, se van a sentir heridas. Porque si no han comprendido, pues pueden pensar que estás menospreciando su dolor. Entonces, tenemos que apoyar la correspondencia. Ponernos para apoyar que esté sucediendo esa correspondencia. Porque esa persona que está sufriendo y ha aparecido en nuestra vida, la hemos hecho corresponder con nosotros al aparecer a él. Y esa persona a nosotros. Entonces, las correspondencias son perfectas. Vamos a hacer un ejercicio para sintonizar con la aceptación. Os voy a explicar el ejercicio primero y después lo vamos a hacer todos a la vez. Lo primero que vamos a hacer es ponernos de pie y todavía vamos lo podéis hacer en casa también. Nos vamos a poner de pie y vamos a desbloquear la postura que tengamos para que la energía circule lo más fluidamente posible. Es decir, si tenemos alguna articulación flexionada o si tenemos algún dolor en alguna parte, pues nos ponemos para que el cuerpo esté relajado, para que la energía fluya. La segunda parte que vamos a hacer es tomar aire profundamente. Vamos a hacer unas cuantas respiraciones para llenar nuestros pulmones profundamente, porque al oxigenar más el cuerpo, nuestro cerebro tiene más oxígeno y es capaz de asimilar mejor la información. Cuanto más oxígeno tenemos, es más fácil que asimilemos la información.
Después os propondré que repitamos unas frases. Vamos a repetir 3 frases 3 veces. Probablemente habéis estado alguna vez en alguna iglesia y hay personas que repiten una oración por inercia, porque lo están haciendo los demás. Es súper importante que para que sintonicemos con la aceptación en este ejercicio de dinámica que os voy a proponer ahora, que las palabras que digamos las estemos sintiendo en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma, completamente, para que cause el efecto que necesitamos. Es decir, cuando las estemos diciendo, vamos a ser uno con esas palabras. Vamos a hacer que esa realidad forme parte de nosotros intensamente. Si la repetimos sin intensidad, va a tener un efecto mucho menor. Vale, pues nos ponemos de pie y vamos a relajar un poco el cuerpo para que no tengamos nada bloqueado en este momento, dentro de nuestras posibilidades. Y vamos a adoptar una postura receptiva. A mí me gusta adoptar esta, para recibir. Vamos a hacer una inspiración profunda por la nariz. Llenamos los pulmones lo máximo y expulsamos por la nariz. Inspiramos profundamente por la nariz, expulsamos por la nariz. Tercera y última vez, profundamente inspiramos, soltamos. Y ahora voy a decir la frase y la repetimos 3 veces. Yo acepto que puedo cometer errores. 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 Yo acepto que no tengo el control sobre lo que ocurre fuera de mí. Yo acepto que no tengo el control de lo que sucede fuera de mí. Yo acepto que no tengo el control sobre lo que sucede fuera de mí. Yo acepto que no tengo el control sobre lo que sucede fuera de mí. Yo acepto que la vida me enseña a ser feliz. Yo acepto que la vida me enseña a ser feliz. Yo acepto que la vida me enseña a ser feliz. Yo acepto que la vida me enseña a ser feliz. Tomamos una inspiración profunda y al exhalar deshacemos la postura y nos sentamos. ¿Qué sensación tenéis? Paz, ¿vale? ¿Cómo? Agradable. Agradable, ¿vale? Relajada, muy bien. ¿Cómo? Ligera. Ligera, muy bien. Gracias. Hemos sintonizado con aceptar. Si tenemos presente estas 3 frases para poder aceptar mejor las situaciones que sucedan en nuestra vida, nos va a cambiar la vida para siempre. Hay un mensaje que quiero poner para finalizar la exposición y es un mensaje que es común a los grandes maestros que ha tenido la humanidad. Jesucristo, Buda, Mahoma, Sadhguru, nuestro amigo Jorge Bucay, una persona en la que yo me he inspirado para hacer esta conferencia, que se llama Gerardo Smelding, Wayne Dyer, Eckhart Tolle.
Krishnamurti, fijaos que son muy dispares. Pues todos tienen el mismo mensaje. Y lo voy a poner ahí. Ese mensaje tiene dos funciones principales. Y es nuestra misión en la vida hacia adentro y nuestra misión en la vida hacia afuera, hacia los demás. Ese mensaje que tienen en común los grandes maestros que ha tenido nuestro planeta es que nuestra misión es aprender a ser felices por nosotros mismos y a servir a los demás, a amarnos a nosotros como somos y a amar a los demás como son, sin intentar cambiar nada. Aceptarnos y aceptar. Antes de pasar al turno de preguntas, quiero agradeceros por haber correspondido a mi realidad hoy y estoy encantado de haber podido aportar algo para que podamos evolucionar. Muchísimas gracias. Pues si alguien quiere formular alguna pregunta, pues tenemos 15 minutos más o menos. Desde casa creo que también pueden teclear alguna pregunta analizada por megafonía. ¿Alguien quiere compartir algo o preguntar algo para que nos enriquezcamos todos? ¿Sí? Una reflexión, una pregunta. Vale. Como me han pedido que uséis el micro, porque en casa no se oye si no está con megafonía. A ti. Bueno, gracias por la charla. Es como un tarrito de perfume, ¿no? A ver. Es un contenido de esencia, ¿no? Yo tengo una reflexión que me gustaría compartir desde mi experiencia. Ajá. Y que muchas veces el dolor, que en determinados ámbitos llamamos duelo, para abordar ese camino de sabiduría, de comprensión y elaborar la aceptación, muchas veces no es inmediato, no es algo que por aprendizaje me diga tengo que hacer esto y aceptar esto. O sea, hay un proceso y que puede ser un poco largo. Ajá. Entonces ahí es muy interesante tener apoyo. Ajá. Que es como acababa esta charla, ¿no? Tan edificante. Estamos aquí para crecer, para aprender y para los demás, ¿no? Venimos aquí para los demás. Muchas gracias por aportarlo. Muchas gracias. Y estoy súper de acuerdo contigo porque es un proceso. A veces el proceso de una persona dura un tiempo y el proceso de otra dura otro tiempo. A veces el proceso de una persona dura un tiempo para esto y de la misma persona dura otro tiempo para esto otro. Entonces, es súper importante que respetemos los procesos que tiene otra persona. Respetar los procesos es aceptar que cada uno tiene su grado de evolución y que cada persona necesita otra cosa distinta. Gracias. ¿Alguien? Hola, Muy buenas. muchas gracias por la charla. La verdad que a mí me ha venido genial. Estupendo, me alegro un montón. Lo del tema de la aceptación es algo que a mí me cuesta muchísimo. Ajá. Y bueno, pues me ha venido muy bien. Y he logrado entender prácticamente todo, pero pienso que la parte de la correspondencia Ajá.
puede resultar difícil a veces cuando tienes una persona al lado que está sufriendo, que tú lo ves como que es un aprendizaje, pero esa persona lo ve como un castigo. Ajá. Y entonces, claro, tú estás ahí, lo estás viendo, pero no tienes manera de llegar porque esa persona está cerrada totalmente, ¿no? Y no puede hacer nada, pero sabes que está ahí porque tiene que estar. Entonces, eso es lo que yo en la teoría lo entiendo, pero en la práctica me resulta muy difícil. Ahora con lo que has dicho último de respetar los procesos de los demás, Ajá. bueno, quizás me falte aceptación, ¿no? De tener que aceptar que esa persona pues, tiene su proceso y que tiene su tiempo, pero claro, ¿cómo lo vives, no? Cada día esa vibración tan diferente, ¿no? A la tuya, que sufre porque quiere, ¿no? Que al final, no sé, que me resulta difícil, simplemente comentar eso. Te No, entiendo, no es una pregunta así para resolverla, sino que a veces pues yo me encuentro con esa dificultad. te entiendo perfectamente, porque cuando queremos a una persona, cuando la amamos y la vemos sufrir, lo que nos sale instintivamente es querer eliminar su sufrimiento. Me importas tanto que no quiero que sufras. Voy a quitarte ese sufrimiento. Pero la ley del orden universal no permite eso. Y yo he vivido en primera persona ver a alguien a mi alrededor que sufría muchísimo y yo, por mucho coach motivacional que soy, no me permitía acceder antes de saber lo que significaba la aceptación. No me permitía acceder a su mundo para cambiárselo y que fuese feliz. Yo he tenido que aprender a ver sufrir a personas que me importan mucho. Y aún así, estar en paz. Porque si no, esa persona sufre porque quiere y yo sufro porque quiero. Entonces he decidido aceptar que esa persona necesita ese proceso de sufrimiento para su evolución. Y cuando llegue a su límite de sufrimiento, entonces cambiará. Porque las personas, hasta que no llegamos a nuestro límite de saturación del sufrimiento, no damos ese salto para cambiar las cosas y hacerlas de modo distinto. Esta charla es una propuesta para mirar la realidad de un modo distinto para obtener paz. Gracias. Pasar el micrófono, por favor. Hola, buenas. Muy buenas. Yo alucino cómo el universo a veces se pone de cierta manera para que, bueno, a mí hace poco me pasó una cosa, tú me conoces y a lo mejor 6 años lo que ha pasado. El caso es que veo cómo es alucinante cómo el universo ha hecho que en una semana vayan surgiendo cosas en mi vida que son necesarias para cuando uno pone conciencia de uno mismo, para que pasen las cosas, ¿no? Y una de ellas es la charla de... Yo, por lo que has dicho, yo soy una de esas personas que durante muchos años de su vida luchó y luchó con mucho éxito en un plan de mi vida hasta que destapé mi parte emocional, en la parte laboral o material, sí que yo me encontré vacío y me abrí entonces a la parte emocional y ahí luché y luché sin éxito. Ajá. Y fíjate que me considero una persona inteligente, pero hoy me he dado cuenta de algo que parece como muy obvio, pero el tema de la aceptación es una cosa, no sé, ha sido muy claro y evidente. Y la verdad es que, bueno, me siento muy feliz de haber venido a esta tarde. No sé, luego eso, en el día a día, con el sufrimiento, como tal, como, ahora mismo lo tengo como muy claro, ¿no? Pero no sé luego cómo lo llevaré a la práctica, pero desde luego que, no sé, me ha parecido muy, muy interesante. Muchas Así que gracias. estoy muy agradecido. Muchas gracias. ¿Hay que compartir algo ahí al fondo, por favor? Bueno, pues para empezar, buenas tardes a todos. Y la verdad es que
también es algo que puede ser que no te puedas dar cuenta, pero el hecho de que, por ejemplo, esa persona o aquella haya dicho la raíz de su vida, pienso que es algo que también muy positivo y muy bueno, ¿no? Porque al final uno siempre no suele compartir con otras personas su sufrimiento, con personas que no conocen, simplemente, o sea, se suele compartir con familiares, amigos, y el que, por ejemplo, estas personas hayan dicho como, bueno, parte de su vida, de lo que llevan día a día, Ajá. algo que considero valioso, algo que te da un mensaje, te dice que hay una salida ante todas las situaciones y que compartan eso, pues la verdad es que me parece pues, algo muy, muy agradable. Y mi pregunta es que si podías repetir las frases, esas que hemos dicho cuando estábamos haciendo el ejercicio. Por supuesto que sí. ¿Qué pasó con el ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? ¿Sí? Vale. Pues las frases son, yo acepto que puedo cometer errores. Yo acepto que lo que está fuera de mí no está bajo mi control. Y acepto que la vida me está enseñando a ser feliz. Nada. Bueno, ¿se oye? Sí. Buenas tardes a todos. No puedo venir porque tenía tutoría. La verdad que tampoco, no sé si has estado más días que hoy. Lo que le he oído decir, más solo esta tarde. Ha sido ahora. Ha sido Pero esta tarde. estoy pensando en hacer un taller sobre la aceptación. Ajá. Es una terapia que me apasiona. Ajá. Todo lo que sea, en fin, inspeccionarnos por dentro, por así decirlo, ¿no? Y plantearnos la vida como... la verdad que me ha gustado mucho todo esto que has dicho de aceptar las cosas. Ajá. Efectivamente, es la gran respuesta. Luchamos contra muchas cosas y la vida nos va poniendo delante, como has comentado, lo que nos tiene que poner. Ajá. Y entonces me ha gustado mucho cómo lo has enfocado, lo poquito que te he oído, o sea, te felicito. Y nada, me da pena no haberte escuchado todo el tiempo. Y bueno, pues nada, darte las gracias por tratar temas como este, porque creo que nos hace mucha falta a todos. Pues muchísimas gracias por compartir tu opinión con nosotros. Vale, pues Javi, no sé si hay alguna pregunta desde... Sí, ¿Sí? mira, tenemos hace un cuarto de hora, pero bueno, te la planteo y ya dices. Vale, gracias. Mira, Ramón de Barcelona nos dice, tengo 64 años y llevo muchos trabajando la aceptación, aunque en momentos de impulsividad. Pierdo esa perspectiva y acabo por enfadarme, luchar contra la situación y sufrir, hasta que vuelvo a la casilla de salida y comienzo de nuevo a aceptar la realidad. He perdido el tiempo, fuerzas, ganas. ¿Cómo se puede inhibir esa impulsividad? ¿Existe alguna técnica sencilla para no dejarse llevar por los impulsos? Vale, pues gracias desde Barcelona por hacer esa pregunta. Cuando vivimos una situación y estamos intentando aceptar la realidad y el resultado es sufrimiento, es que no estamos aceptando la realidad completamente. Al aceptar la realidad completamente, como es, sin querer cambiarla, como si lo hubiésemos elegido, como si nosotros hubiésemos escogido que nos suceda esto. A ver qué voy a aprender. No me gusta. No me gusta tener que pedir dinero porque me hace falta. No me gusta que me rechace mi pareja. No me gusta que me insulten. Pero, ¿qué puedo aprender de esto? Cuando yo acepto que eso es así, no lo puedo cambiar. Cuando lo acepto plenamente, el sufrimiento se va. Lo he vivido y por eso quería compartirlo con vosotros, porque para mí el descubrir el trabajo de aceptación es una de las cosas más maravillosas que me han sucedido en la vida. Cuando lo acepto completamente, es que esto es lo que hay. Es que esta es la realidad.
Pues ahora tengo que hacer algo con esta realidad. Pero no luchar contra ella. ¿Qué es lo que me corresponde hacer en esta realidad? Entonces, si hay sufrimiento, por poco que sea, es que hay un poco de realidad que no estamos aceptando. Entonces, es así de simple, así de sencillo. Lo que no aceptamos nos hace sufrir. Cuando lo aceptamos plenamente, ya no hay sufrimiento. ¿Alguna pregunta más? Un momentito, es que quiero saber si hay algo en... No, nada, que te dan las gracias, excelente Vale. conferencia, felicitaciones, pero nada, ninguna pregunta más. Vale, muchas gracias, Javi. Voy a ver si el micrófono está aquí abajo. Si no, En la vida las cosas no salen como queremos, sino como son. Un poco el micrófono. está el límite entre la aceptación y la resignación. Te La relación. has perdido esa Claro, parte. me he perdido esa parte. Es decir, y luchar, es decir, aceptar, pero aceptar tampoco es dejarse aquí, me pasa esto, pues ya me ha pasado. La vida es lucha también, y superación. E intentar, muchas cosas las mejoramos porque luchamos. Es decir, como decía esas tres frases, ¿no? Aceptar cambiar lo que puedo cambiar, y aceptar lo que no puedo cambiar. No sé, hay tres frases que hablan de eso. Como me lo he perdido, ¿puedes sintetizar un poquito eso? Vale, No, ya sé que Vale. no he venido. pues Resignación y aceptación. la resignación es una actitud pasiva. Es una actitud que se centra en imaginar lo que puede suceder. No se centra en la realidad. Está fuera del presente. Entonces, la resignación nos deja pasivos y con un diálogo interior que dice, esto es un desastre, ya esto no tiene remedio, ¿para qué voy a hacer esto? Siempre me toca a mí, tengo el castigo divino, otra vez lo mismo, no merece la pena seguir avanzando, la vida es una porquería. Entonces, ese diálogo interno está centrado en imaginar lo peor. Y la aceptación es activa, porque el diálogo interno que sucede es, esto es así, esta realidad es así, esto es lo que me toca, ¿qué puedo hacer ahora? Y entonces el foco, la atención, en vez de estar en la imaginación, está aquí, presente, plenamente, para actuar con toda la potencia que requiere la realidad. Y entonces las decisiones que tomamos desde el presente, sabiendo qué es lo que toca, tienen una armonía y un poder tremendos. Totalmente distinto de cuando el diálogo que tengo interiormente es de lucha por no querer que lo que está sucediendo suceda, porque está sucediendo. Espero haberte respondido a la pregunta y a ti. Muchísimas gracias a todos por venir y por crear esto entre todos. Hasta la próxima. Chao. Mira, tío, de verdad es fantástico, de verdad.